Bueno, perfecto. Entonces, nos están quedando, chicos, exactamente con estas 3 clases, o sea, hoy 3, 7 y 15. En esas 3 clases tenemos que tratar de terminar todo. O sea, hoy llegaremos hasta donde podamos llegar, en estos 40 minutos vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, y en la próxima vamos a tratar también de avanzar, y el 15, sea como sea, haya o no haya examen de economía, Nico, si hay examen, igualmente la clase la vamos a dar. Tal vez la anticipemos, eso yo se los anunciaría el próximo viernes. Así que después nos ponemos en contacto, Nicolás, para charlar sobre el tema. Bien, continuamos entonces, y yo les dije que... ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, Julio, se escucha, se escucha. Bien, perfecto. Entonces, yo les hablé del gobierno de Livingstone. El problema de Livingstone es que optaba por una salida institucional. Se había formado de todos los partidos políticos una entidad que se llamaba la Hora del Pueblo, que estaba presionando para la salida institucional. La cuestión entonces es que era obvio y evidente que Livingstone era una figura fusible, porque inmediatamente asumió el general en jefe del ejército, o sea, Alejandro Agustín Lanusse. Efectivamente, el 26 de marzo de 1971, la Junta de Comandantes lo designa a Lanusse. Bien, ¿qué es lo importante del gobierno de Lanusse? Un documento institucional que se llama la enmienda de 1972, y esa la solemos preguntar porque tienen cosas que luego se van a volcar en la reforma del 94, pero sin decir que era un antecedente a la enmienda del 72, porque está dictada por un gobierno de facto, a pesar de que se considera que la Constitución que tenemos hoy es la Constitución del 53, con las reformas del 60, del 66, del 98 y del 57, cuando en realidad la reforma del 57 es una reforma totalmente inconstitucional, porque también fue por un gobierno de facto. Sin embargo, se la considera como una reforma válida. ¿Por qué es interesante la enmienda del 72? Por lo siguiente. En primer lugar, porque establece que diputados y senadores van a durar 4 años y tienen reelección indefinida. En segundo lugar, porque se habla de que el presidente y el vicepresidente van a durar 4 años. Y además, van a ser tanto diputados como senadores, como presidente y vicepresidente por elección directa. Fíjense que todo esto va a estar luego en la reforma del 94. Porque cuando termina el gobierno de Isabel, obviamente vuelve, cuando se produce el golpe militar del 76, se deja sin efecto la Constitución y se establece todos los documentos del proceso de reorganización nacional, que no creo que podamos llegar hoy, porque tenemos que hablar de este periodo del 73 al 76. Y entonces, una última más de la enmienda del 72, que es muy interesante: 3 senadores por provincia. Había 2. Ahora hay 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bien, quiere decir que esto es importante porque además de que hay 3 senadores por provincia, se establece que también va a haber por la capital federal. Con lo cual, ya se está preanunciando lo que va a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a aparecer recién en la reforma del 94. Por eso esta enmienda del 72 es importante, porque es la primera vez que en la Argentina se da una enmienda. La Constitución de los Estados Unidos tiene sus 7 artículos, que cada uno con su poder, con sus poderes, y luego tiene enmiendas.
Bueno, nosotros nunca tuvimos enmiendas. Esta enmienda del 72 era importante, sobre todo por estos antecedentes. Un aspecto también fundamental en el gobierno de Lanuse es que el 17 de noviembre de 1972, 17 años después, vuelve Perón a la Argentina. En realidad, se había suscitado una situación de lo más interesante, o sea, hubo una lucha política entre el gobierno de Lanuse, o Lanuse, y Perón, porque sacó una resolución que la Junta resolvió que el candidato que no estuviera en el país antes del 25 de agosto del 72 no se podía presentar a elecciones. Y Perón llegó en noviembre, o sea, llegó cuando quiso él, no cuando quisiera la Junta. Entonces, la fórmula se fija que va a haber elecciones y en esas elecciones, que van a ser el 11 de marzo del 73, se dispone que el partido peronista va a formar o se va a presentar por un partido llamado Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Y como no podía ser Perón, entonces la fórmula va a ser Héctor J. Cámpora, Vicente Solano Lima. Quiere decir que, de todos modos, empieza el tercer gobierno peronista, porque Perón al poco tiempo va a ser gobierno. Efectivamente. Bien, entonces, tenemos este inicio de una nueva etapa institucional y que acá sí, propiamente, podemos decir que es una verdadera etapa institucional, porque ya el peronismo no está proscripto. Por lo tanto, entonces hay elecciones y el 25 de mayo del 73, luego de que gana la fórmula del Frejuli, asumen entonces Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. En el mensaje que dan, hablan de la doctrina peronista, se ratifican los postulados de la doctrina peronista, o sea, de constituir una patria o una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Luego se habla de la materia social, o sea, se habla de un acuerdo obrero, empresario, y dentro de su equipo de gobierno, por supuesto que todos los ministros los dirigió o los puso Perón. Un detalle interesante, en economía lo pone a José Belgelbar como ministro de Economía, de Cámpora Solano Lima. Y José Belgelbar había sido uno de los que había estado en el golpe militar del 66, el día que asume Onganía también estaba Helbar, José Belgelbar. O sea, fíjense ustedes qué curioso cómo se van dando estas figuras que saltan de un lugar a otro. Lo que pasa es que Helbar había sido el presidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, durante el segundo gobierno de Perón, y de alguna manera Perón sabía que era un hombre que gozaba de su respeto. Bien, la cuestión entonces es que el Perón se vuelve otra vez a España, luego de haber venido a fines del 72 a la casa de Gaspar Campos, donde tuvo el famoso abrazo histórico entre Balbín y entre el Ricardo Balbín, el líder de la Unión Cívica Radical, y Perón, y que tal vez otro hubiera sido el destino del país si la fórmula hubiera sido Perón-Balbín. Entonces, prácticamente esa circunstancia hace que Perón vuelva nuevamente, y el día que Perón venía a la Argentina era el 20 de junio de 1973. Ese día de la muerte de Belgrano, el día de la bandera, un día funesto para la Argentina, porque tuvo lugar un hecho muy trágico. Se enfrentaron la izquierda peronista con la derecha peronista. Y dentro de la derecha estaba la Alianza Anticomunista Argentina, las 3A, que fueron iniciadas o fueron fundadas por el entonces ministro de Bienestar Social, un personaje tenebroso de la Argentina, que se llamó José López Rega.
y además, y que todo se pergreñó en la Embajada de los Estados Unidos, y por otro lado estaba toda la izquierda, o sea, FARC, FAP, Montoneros, bueno, se agarraron en Ezeiza. El día que tenía que ser un gran festejo nacional, porque volvía definitivamente Perón a la Argentina, están las fotos, y el recuerdo que yo tengo de lo que vi en ese momento, de cómo se pugnaban por quién subía al palco, y había familias que habían ido con sus hijos, que habían ido prácticamente de picnic para recibir a Perón, y obviamente ante esta circunstancia, el avión que traía Perón no aterrizó en Ezeiza, sino que aterrizó en Morón. Dentro de esa comitiva estaba Héctor J. Cámpora y el presidente en ejercicio era Vicente Solano Lima. Quiere decir que estos hechos determinaron que, obviamente, el gobierno de Héctor J. Cámpora tuviera fecha de vencimiento. Porque lo que increíblemente no se entiende es cómo copó toda la izquierda del peronismo el gobierno de Héctor J. Cámpora. Y Cámpora era el delegado de Perón. Pero yo me pregunto si realmente hoy los de la Cámpora, y no quiero hacer muchas disquisiciones, saben que este odontólogo, que era prácticamente delegado de Perón, es un hombre de muy pocas luces. Tal vez muy pocos sepan que cuando él viajó, siendo ya presidente, y llegó a España, le entregó el bastón a Perón y le dijo: esto es suyo, general. Yo me acuerdo haber leído los carteles que decían: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Eso me recuerda cómo los hechos se suscitan o se vuelven a repetir en el tiempo. Entonces, Fernández al gobierno, Cristina al poder. Nunca vamos a aprender los argentinos. Nunca vamos a aprender lo suficiente. Entonces, este suceso que sucedió en Ezeiza determinó que el gobierno de Cámpora y Solano Lima renunciara tanto Cámpora como Solano Lima, y entonces esos acontecimientos de Ezeiza determinaron que al día siguiente, el 21 de junio, renuncie Cámpora. Entonces, el que asume es el presidente provisional de la Cámara de Diputados, que por la Ley de Acefalia 252 y por el artículo 75 de la Constitución Nacional anterior a la reforma del 94, era al presidente lo sucedía el vicepresidente, al vicepresidente lo sucede el presidente del Senado, y el presidente del Senado lo sucede el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado desapareció porque evidentemente era el vicepresidente, pero había un segundo o vicepresidente provisional del Senado que lo mandaron a una misión, nadie sabe a dónde. La cuestión es que apareció Lastiri como presidente provisional, pero vale la pena aclarar que Lastiri era el esposo de Norma López Rega, la hija de López Rega. Y hay una anécdota que yo he sacado, que cuando se armaron las listas en el mes de diciembre, y López Rega iba como ministro de Bienestar Social, le dijo a Perón: no lo podemos poner como primer candidato a diputado a Raúl Lastiri. Y Perón le dijo: ¿quién es Raúl Lastiri? Y Raúl Lastiri es el esposo de Normita. Normita es mi hija. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está enfermo de cáncer y tiene pocos meses de vida. De un momento a otro se va a morir, y entonces por lo menos que a Normita le quede la pensión del presidente de la Cámara de Diputados. Por supuesto que Perón, ya viejo y manejado por la astrología y del bien llamado brujo, como era López Rega, se dejó llevar, y entonces así es como apareció este personaje, Lastiri, como presidente de la Cámara de Diputados. Por supuesto que tampoco se murió, sino que continuó y llamó a elecciones, y en las elecciones obviamente se realizan el 23 de septiembre,
Y la fórmula fue Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, con lo cual fue vicepresidenta, la mujer de Perón, cuando no pudo ser María Eva, la vicepresidenta en la época de la segunda presidencia de Perón. Así son las cosas de este país. Perón asume la presidencia, la violencia recrudece, por supuesto, porque en realidad los que se consideraban los que habían hecho esto, el logro de que volviera Perón a la Argentina y que de alguna manera Perón fuera presidente, eran los montoneros. Pero acá había una realidad, que todo el mundo se olvida, que Perón era militar, y los militares son de derecha. O sea que Perón, cuando expone en su primera presidencia la tercera posición, quería decir que no estaba ni a favor del capitalismo ni a favor del comunismo. O sea que Perón no era revolucionario ni era de izquierda, era militar, y los militares son de derecha. Entonces, esta fue la inocencia que tuvieron los montoneros, creyendo que Perón les iba a decir, gracias muchachos, a pesar de que desde Puerta de Hierro, allá en España, cada vez que le iba a visitar Firmenich o que iba a Galimberti, los envalentonaba. Y bueno, y ahí cumplió su promesa Perón. Cuando no lo dejaron llegar al país y lo hicieron volver de Río de Janeiro, dijo, cuando llegó y lo entrevistó, como yo les conté, un periodista de United Press, dijo, quise volver por medios pacíficos, pero no quisieron los militares. Entonces ahora se van a dar cuenta que el peronismo va a llegar por otros medios. Y ahí es cuando le puso así, lo pintó de rojo al movimiento, y bueno, y gracias a la guerrilla, entonces hubo elecciones y ganó Cámpora Solano Lima. La cuestión entonces es que el 1 de mayo de 1974, Perón los echó de la Plaza de Mayo, directamente a los montoneros. Los montoneros y la JP, la Juventud Peronista, se fueron tranquilos porque Perón les dijo puntualmente que no pueden pretender tener más mérito que los que lucharon durante 20 años. O sea, ustedes son unos mocosos. ¿Ustedes qué son? ¿Qué quieren pretender? ¿Que el movimiento sea de ustedes? Están equivocados. Porque los montoneros empezaron con cantos. ¿Qué le pasa, mi general? Que el gobierno está lleno de gorilas. Y bueno, y Perón se enojó y los echó. Entonces los montoneros de hoy, ¿qué vienen a decir que son peronistas? Si Perón los echó de la Plaza de Mayo. A ver si podemos entender la importancia de conocer la historia política, social y económica de la Argentina, sobre todo la de los últimos años. La cuestión entonces es que el 12 de junio de 1974, y en apoyo al gobierno, la CGT hizo una convocatoria, y entonces Perón habló frente al país, estaba en una violencia tremenda. Entonces dijo Perón, vine para unir y lanzar un proyecto de liberación nacional, pero hay sectas que están saboteando nuestra independencia. Y ahí dijo, el único sucesor de Perón es el pueblo argentino. Y ahí le tiró una bomba hacia la Argentina y le dijo, arréglense. Esta no es una cuestión mía. Y ahí dijo esa maravillosa frase, llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Último discurso de Perón, el 12 de junio. El 1 de julio, exactamente hace 2 días atrás, sin contar hoy, o sea, hace 3 días, Perón fallecía. Había ido a un viaje a Paraguay, ya tenía la salud muy deteriorada. Su médico de cabecera, el doctor Ligota, ya le había dicho, vos no podés ser presidente, porque no te va a dar. Y no le dio. Pero Perón estuvo en el cajón con el uniforme de general del ejército argentino. O sea, se murió con la satisfacción de volver a vestir el uniforme para el cual toda su vida se había preparado.
y manejó la política de la Argentina durante 17 años y luego, obviamente, cuando volvió 18. Entonces, ahí viene esto de los discursos y bueno, Balbín dijo, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Muerte de Perón significó el inicio de un... A veces cuando me hablan del momento actual que vivimos, yo le digo, porque ustedes no saben lo que fue a partir del 1 de julio del 74 hasta el 25, perdón, hasta el 24 de marzo de 1976. Porque a partir de este momento, la que asume como presidente, como presidenta, es María Isabel Martínez, pero bajo la rasputinesca dirección de José López Rega. Y digo esto porque en el libro asimilo a López Rega con Rasputín, el que prácticamente manejaba a Románov, al Nicolás II, Románov a través de su esposa, Alejandra, en virtud de ese hijo que tenían que era hemofílico. Bueno, por supuesto que sigue el terrorismo y a tal punto que los militares la van a ver a Isabel y le hacen firmar un decreto, puntualmente el decreto 261/75, que se llama el Operativo Independencia. En ese decreto se establece que el ejército va a realizar una serie de actividades en Tucumán hasta neutralizar y o aniquilar a la subversión. Ese decreto fue firmado por una presidenta constitucional y fue ratificado por ministros. Muchos de esos ministros estuvieron luego, posteriormente, en la Argentina, como por ejemplo Rucau. Entonces, esto es importante. Cuando se hizo el juicio a las juntas, le voy a ver si lo ha llamado también a Isabel, que estaba en España, porque el decreto del Operativo Independencia lo firmó María Isabel Martínez de Perón. Pero voy a hablar de otro más, porque en realidad acá hay otro personaje que tiene mucho que ver en este devenir y que estábamos en el 74 cuando muere Perón y cuando asume Isabel, pero vamos a los días previos al golpe militar del 76, que rápidamente les digo que la situación del país en 1975, a fines del 75, en agosto puntualmente, era gravísima. Había una crisis de autoridad. Yo me acuerdo de los discursos de María Isabel de Perón, o María Estela Martínez, le llamaban Isabel, porque era el nombre que tenía ella como cabaretera, cuando estaba allá en Panamá. Y entonces, al lado estaba López Rega y balbuceaba, porque en realidad le escribía los discursos. Y lo que ella decía, se lo había escrito López Rega. Era vergonzoso ver cómo la manejaba a María Isabel Martínez de Perón. Hacia el 15 de septiembre de 1975, alegando una situación de agotamiento físico y de cansancio muy grande, María Isabel se toma un mes de licencia, se va a la provincia de Córdoba y asume el presidente provisional del Senado, que era el doctor Ítalo Luder. A Luder los militares le hacen firmar 3 decretos, el 2770, el 2771 y el 2772. En estos decretos le da libertad a las Fuerzas Armadas, absoluta libertad, para que continúen la lucha contra la subversión, para neutralizar y o aniquilar también a la subversión. Es interesante recordar que Luder fue el candidato por el justicialismo que se opuso en 1983 a Raúl Alfonsín, que va a ganar Alfonsín. Pero ¿por qué no llamaron también a Luder cuando se hizo el juicio a las juntas, con motivo de la firma de estos 3 decretos? Entonces, hay cosas que, lamentablemente, hay silencios de la historia que hay que aclarar. ¿Por qué tampoco se lo llamó
a Luder cuando firmó estos decretos. La situación es que había una división muy grande en el peronismo. Estaban los verticalistas, que consideraban que tenía que volver María Isabel Martínez de Perón, y los que estaban en contra, los antiverticalistas, que querían que continúe Luder. Si hubiera continuado Luder, en una de esas no hubiera pasado lo que sucedió. Pero la cuestión es que ya las Fuerzas Armadas estaban muy envalentonadas con todos estos decretos, y en el mes de diciembre exactamente, el día 21, en la base de Aeroparque, se subleva el brigadier Capellini. Casi les arruina el golpe militar del año siguiente. Obviamente que la situación no era nada fácil, el país era una tea encendida, las comisarías tenían todo un vallado porque se copaban las comisarías, prácticamente no había ninguna autoridad. Los comentarios de la época hablan de un ministro cada 25 días. Entonces llega 1975, fines, en diciembre, el 24, el general Videla, que era el general en jefe del ejército, da un mensaje donde dice que llegó la hora del despertar del pueblo. Bueno, me quedan 10 minutos como para terminar con esto. Como ven, yo trato de dar lo esencial, pero hay cosas que hay que decir. Y hay que tener, insisto, la valentía de decirlas. La cuestión entonces es que la subversión seguía haciendo estragos. En diciembre se produjo el asalto al cuartel de Monte Chingolo, mataron muchísimos guerrilleros, y llega evidentemente el 24 de marzo del 76. A María Isabel Martínez de Perón la conducen en un helicóptero, teóricamente desde la Casa Rosada. Tenía que ir, y ya me quedan unos 9 minutos para redondear esto, sale en el helicóptero, tenía que ir hasta la Quinta de Olivos, sin embargo la llevan al Aeroparque, y cuando bajan al Aeroparque le dicen: señora presidenta, usted ha sido destituida. Está en este momento el país nuevamente controlado por las Fuerzas Armadas. La hacen subir un avión y se la llevan a La Angostura, a una casa que se llamaba Villa Mesidor, y ahí se va a quedar. Y entonces asume la presidencia de la Nación, la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, el responsable de la Armada, el almirante Macera, y el brigadier Orlando Agosti por la Fuerza Aérea. Ahí dan las razones militares del golpe en una proclama, y hablan de un tremendo vacío de poder, hablan de la falta de estrategia para enfrentar a la subversión, y de una manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía. La Junta Militar también da un acta, o sea, hay una proclama, hay un acta, hay un acta para el proceso de reorganización nacional, hay un acta fijando el propósito y los objetivos del proceso de reorganización nacional, y hay un estatuto para el proceso de reorganización nacional. Cada vez había más y más documentos. Entonces, en el acta para el proceso de reorganización nacional se habla de que la Junta Militar asume el poder político de la República, caducan, por supuesto, los mandatos de presidente, gobernadores y vicegobernadores, se disuelve la legislatura nacional, las legislaturas de las provincias, y hasta se avanzó hacia los consejos deliberantes. O sea, el acta para el proceso de reorganización nacional dijo: y quedan disueltos los consejos deliberantes de cada municipio de la Argentina. O sea, cada vez avanzaban más. El acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional dice que el propósito era restituir los valores esenciales para reconstruir la nación, erradicando la subversión y promoviendo el desarrollo de la vida nacional, y la vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión. Lo que quería decir era
la doctrina de la seguridad nacional, que va a ser con lo que voy a comenzar el próximo viernes, y finalmente el estatuto para el proceso de reorganización nacional decía que la suprema autoridad era la Junta Militar, que el Poder Ejecutivo iba a ser designado y removido por la Junta, que el Poder Judicial tenía dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, por supuesto que disolvieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el orden constitucional era, en primer lugar, era el acta de objetivos básicos para el proceso. Y en segundo lugar venía el estatuto. Y recién en tercer lugar venía la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, en tanto no se opusieran ni al estatuto ni al acta de los objetivos básicos para el proceso. Evidentemente, al poco tiempo, o sea, el golpe militar fue el 24 de marzo, el 29 de marzo del 76, la Junta Militar designó al teniente general Jorge Rafael Videla como nuevo presidente de facto de la Argentina. Comenzaban 2.818 días tenebrosos de la Argentina. Comenzaba el proceso de reorganización nacional. Pero lo más tremendo es que no solamente vamos a tener al final de este periodo, cuando venga la democracia, no solamente vamos a tener el problema de los desaparecidos, de la cantidad de desaparecidos, sino que vamos a tener también una destrucción de la economía, porque acá tiene nombre y apellido. Y el responsable fue este superministro que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz, que enrolado en la Escuela Monetarista de Chicago, era un seguidor, un fanático de Milton Friedman. Y tan es así que a todo el equipo que gobernaba el Ministerio de Economía junto con él, le llamaban los Chicago Boys. Como le llamaron los Chicago Boys en Chile, a los que siguieron al dictador Pinochet. Entonces, Videla acá, Pinochet allá, o sea, forma parte de cómo fueron avanzando las Fuerzas Armadas en distintos países de América Latina. Lo significativo de esto es que se instala un nuevo modelo económico en la Argentina, como vamos a ver, o sea, ya no es el modelo agroexportador, ya no es el modelo easy de industrialización por sustitución de importaciones, sino que tenemos el modelo rentístico financiero. O sea, en vez de ponerse el dinero para industria, para inversiones, para el desarrollo, se ponía la plata para hacer más plata. Y el ministerio de Martínez de Oz va a demostrar que en realidad la Argentina lo único que iba a hacer era ver cómo podía sacar la plata y cuánto se podía sacar, y es lo que vamos a ver la próxima vez, en qué consistió ese modelo rentístico financiero. Entonces, realmente los invito, a pesar de que yo les voy a nuestras clases, a que lean el libro de la Argentina postergada, que está como tercer libro de mi autoría, porque ustedes se van a dar cuenta que no hemos avanzado en nada. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? Voy a terminar esta charla con la letra de un tango escrito en 1934. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado en el barro, llorando la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mame y el que no afana es un gil. 1934, hacía 4 años del golpe militar que derrocaba al presidente Irigoyen y al sucesor, que en realidad era Martínez. Cambalache nos muestra la realidad de un país que no sabe cómo hacer para salir adelante, pero que tiene muchos males que hay que afrontar. Y voy a decir, corporaciones, dirigencias sindicales, políticos que se cruzan de un bando a otro. No quiero hacer consideraciones, pero me dolió profundamente las declaraciones del otro día
de Raúl Alfonsín hijo, cómo descalificó a sus padres y a todo el partido. Es un país muy difícil este. Pero los que llevamos adentro, y siempre digo lo mismo, los que tenemos la celeste y blanca adentro, vamos a hacer lo imposible por salir adelante. Estimados amigos, alumnos, no nos callemos. Seamos protagonistas de la época que vivimos. Comprometámonos con este presente político de la Argentina. No nos dejemos atropellar más. Y cuando tengamos que declarar algo, declaremos el preámbulo a la Constitución Nacional, como en su momento lo hizo Raúl Alfonsín. Chicos, como siempre es un gusto. Nos encontramos el próximo viernes a las 18:30. Nicolás, un gusto.